¿Alguna vez te han dicho que tu coche con más de 100.000 kilómetros necesita obligatoriamente un aceite más grueso? ¿Te han recomendado pasar de 5W30 a 10W40 o incluso a 20W porque tu motor ya está gastado? Después de analizar más de 300 vehículos y documentar el comportamiento real de diferentes viscosidades, puedo asegurarte que gran parte de lo que te han contado sobre los aceites es completamente falso. Durante 15 años como ingeniero especializado en lubricación automotriz, he documentado meticulosamente cómo diferentes viscosidades afectan realmente a los motores con alto kilometraje. Los resultados desmontan por completo las creencias más arraigadas en talleres y entre conductores. Lo más sorprendente, en el 78% de los vehículos con más de 150, 0 kilómetros que analizamos, regresar a un aceite menos viscoso como el 5W30 no solo no causó problemas, sino que mejoró el rendimiento, redujo el consumo de combustible y disminuyó el desgaste del motor. Esto contradice directamente lo que la mayoría de mecánicos recomiendan. Hoy te mostraré exactamente cómo determinar la viscosidad correcta para tu vehículo basándote en mediciones técnicas precisas, no en mitos o en el simple kilometraje. También te revelaré por qué algunos talleres insisten en recomendarte aceites más gruesos cuando tu motor realmente no los necesita. Dale a like, suscríbete al canal y descubre por qué la viscosidad correcta del aceite puede significar la diferencia entre un motor que falla a los 200.000 kilómetros y otro que supera fácilmente los 400.000 kilómetros, y por qué en la mayoría de los casos, más viscoso no significa mejor protección. Mapper, la gran mentira de la viscosidad. Lo que realmente sucede en tu motor. Para entender por qué tanta gente tiene conceptos erróneos sobre la viscosidad del aceite, primero necesitamos comprender qué es exactamente la viscosidad y cómo afecta al funcionamiento del motor. La viscosidad es simplemente la resistencia de un fluido a fluir. Un aceite más viscoso, como el 20D-50, es más espeso y fluye más lentamente, mientras que uno menos viscoso, como el 5W30, es más delgado y fluye más rápidamente. La designación, por ejemplo, 5W30, indica el comportamiento del aceite a diferentes temperaturas. El primer número, 5W, indica la fluidez en frío, mientras que el segundo, 30, indica la viscosidad a temperatura de operación del motor. Históricamente, los motores antiguos fueron diseñados con tolerancias mucho más amplias y materiales menos precisos, por lo que requerían aceites más viscosos para mantener una adecuada presión de aceite y sellado. Sin embargo, los motores modernos, aproximadamente desde los años 90 en adelante, se fabrican con tolerancias mucho más estrechas y materiales más resistentes al desgaste. El error fundamental que cometen muchos mecánicos es asumir que un motor con alto kilometraje necesariamente ha desarrollado tolerancias más amplias que requieren un aceite más viscoso. Esta suposición ignora completamente el estado real del motor y los avances en la metalurgia y diseño de motores. Lo que realmente sucede cuando aumentas innecesariamente la viscosidad en un motor que no lo requiere. 1. Mayor resistencia interna. El aceite más viscoso crea mayor resistencia al movimiento de los componentes internos, lo que resulta en pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. 2. Lubricación deficiente en arranque en frío. Los aceites más viscosos fluyen mucho más lentamente cuando el motor está frío, dejando componentes críticos como árboles de levas y turbocargadores sin lubricación adecuada durante cruciales segundos. 3. Mayor temperatura de operación. La mayor fricción interna generada por aceites más viscosos aumenta la temperatura del motor, acelerando la degradación del propio aceite. 4. Menor eficiencia de filtración. Los aceites más viscosos pasan con mayor dificultad a través del filtro de aceite, reduciendo la eficiencia de filtración de partículas. En nuestra documentación de más de 300 vehículos, observamos repetidamente que los motores bien mantenidos, con 150.200, 0 kilómetros frecuentemente mantienen tolerancias muy similares a las originales, haciendo que los aceites recomendados por el fabricante sigan siendo los más adecuados.
La evidencia real, lo que revelan nuestras pruebas documentadas. A lo largo de 15 años, hemos realizado pruebas sistemáticas en vehículos reales bajo condiciones controladas para documentar el impacto de diferentes viscosidades. Esto va mucho más allá de opiniones o experiencias anecdóticas. MEO, metodología de nuestras pruebas. Para cada vehículo analizado, seguimos un protocolo estricto. 1. Medición de compresión. Verificamos la compresión en todos los cilindros para determinar el estado real del motor. 2. Análisis de gases de escape. Utilizamos analizadores calibrados para medir CO, CO2, HC y O2, que nos dan información precisa sobre la eficiencia de combustión. 3. Medición de presión de aceite. Registramos la presión de aceite en ralentí y a diferentes RPM. 4. Análisis de consumo real. Documentamos el consumo de combustible con diferentes viscosidades bajo las mismas condiciones de conducción. 5. Análisis de potencia. Medimos la potencia real en rueda en dinamómetro con diferentes viscosidades. Aresina. Resultados reveladores. El caso más ilustrativo fue un Toyota Corolla con 178,000 kilómetros que había estado utilizando 20W50 durante años por recomendación de su mecánico. Al medir la compresión, todos los cilindros mostraron lecturas entre 175 y 182 PSI, excelente para su kilometraje, y el análisis de gases indicó una combustión casi perfecta con CO2 de 15.2%. Al cambiar a 5W30, la viscosidad original recomendada por Toyota, documentamos reducción del consumo de combustible del 4.8%, aumento de potencia medible del 2% en dinamómetro, temperatura de aceite, o decirás, menor en conducción prolongada, arranque notablemente más suave en frío. Este patrón se repitió consistentemente en la mayoría de vehículos analizados, con los resultados más dramáticos en motores diésel y motores con turbocompresor, donde la lubricación adecuada del turbo es crítica. Un caso particularmente notable fue un Volkswagen Passat TDI con 210,000 kilómetros. El propietario estaba considerando una costosa reparación debido a un turbocargador ruidoso. Al cambiar de 15W40, que le habían recomendado por su kilometraje, a 5W30, la especificación correcta, el ruido del turbo desapareció completamente, ya que el aceite menos viscoso podía alcanzar adecuadamente los cojinetes del turbo durante el arranque en frío. El papel crucial de la compresión. En nuestros análisis, descubrimos que la compresión del motor es el indicador más fiable para determinar la viscosidad adecuada, mucho más que el kilometraje. En motores con compresión superior al 85% del valor original, regresar a la viscosidad recomendada por el fabricante resultó beneficioso en el 95% de los casos. Solo cuando la compresión caía por debajo del 70-75% del valor original, el aumento de viscosidad mostraba beneficios reales en términos de presión de aceite y reducción de consumo de aceite. ¿Por qué persiste el mito? Los intereses ocultos detrás de las recomendaciones. Si la evidencia técnica es tan clara, ¿por qué persiste la recomendación de aumentar la viscosidad con el kilometraje? Existen varios factores que explican esta desconexión entre la evidencia y la práctica común. Factores históricos. Los motores antiguos, anteriores a los años 90, efectivamente desarrollaban tolerancias mucho más amplias con el uso, y en ellos, aumentar la viscosidad era una práctica válida. Esta experiencia formó a generaciones de mecánicos que siguen aplicando el mismo criterio a motores modernos con diseños y metalurgia completamente diferentes. Factores económicos. Los aceites más viscosos, como 20W50, suelen ser significativamente más baratos de producir que aceites de baja viscosidad como 0W20 o 5W30, que requieren bases sintéticas o semisintéticas y aditivos más avanzados. Esto genera un incentivo para recomendarlos en casos donde no son necesarios. Factores de percepción. Los aceites más viscosos crean una sensación subjetiva de suavidad en el motor
que muchos conductores y mecánicos interpretan erróneamente como mejor protección. Esta percepción se debe a que el aceite más viscoso amortigua vibraciones y ruidos del motor, enmascarando potencialmente problemas subyacentes. El efecto placebo mecánico. Hemos documentado lo que llamamos efecto placebo mecánico, cuando un mecánico recomienda con convicción un cambio a aceite más viscoso como solución. El cliente frecuentemente reporta mejoras subjetivas, aunque las mediciones objetivas muestren lo contrario. En entrevistas con más de 50 mecánicos, descubrimos que muchos recomiendan aumentar la viscosidad por precaución, siguiendo la lógica de es mejor pasarse que quedarse corto. Esta aproximación ignora los efectos negativos reales de una viscosidad excesiva. ¿Cómo determinar la viscosidad correcta para tu vehículo? El método científico. En lugar de seguir recomendaciones genéricas basadas únicamente en el kilometraje, te ofrezco un método basado en datos para determinar la viscosidad óptima para tu vehículo. Paso 1. Establecer la línea base del fabricante. Comienza identificando la viscosidad originalmente recomendada por el fabricante. Esta información se encuentra en el manual del propietario o en la tapa de llenado de aceite. Esta recomendación se basa en extensas pruebas realizadas específicamente para tu modelo de motor. Paso 2. Evaluar el estado real del motor. La decisión de modificar la viscosidad debe basarse en mediciones objetivas, no en suposiciones. Prueba de compresión. Esta prueba sencilla pero reveladora indica el estado real de los anillos de pistón, válvulas y juntas. Si la compresión está dentro del 85% del valor especificado por el fabricante, lo más probable es que la viscosidad original siga siendo óptima. Análisis de gases. Un análisis de emisiones puede revelar problemas de combustión y eficiencia. Un motor con buena combustión, CO2 superior a 14.5%, HC bajos, generalmente mantiene buenas tolerancias internas. Presión de aceite. Medir la presión de aceite a temperatura operativa en diferentes regímenes de RPM proporciona información valiosa. Si la presión está dentro de especificaciones con el aceite recomendado, no hay razón para aumentar la viscosidad. Paso 3. Considerar el entorno y uso específico. Aunque el estado del motor es el factor principal, existen condiciones específicas que pueden justificar ajustes. Clima extremadamente cálido. En regiones donde la temperatura ambiente regularmente supera los 35 grados, puede ser beneficioso utilizar un aceite con mayor viscosidad a alta temperatura, el segundo número en la clasificación. Por ejemplo, pasar de 5W30 a 5W40. Clima extremadamente frío. En regiones con temperaturas bajo cero frecuentes, priorizar una baja viscosidad en frío, el primer número, es crucial. En estos casos, un 0W30 sería preferible a un 5W30. Uso con alta carga. Vehículos regularmente sometidos a cargas pesadas, remolque, carga máxima o conducción agresiva pueden beneficiarse de una mayor viscosidad a alta temperatura, especialmente si el fabricante ofrece esta opción en el manual. Paso 4. Implementar y monitorear el cambio. Si decides modificar la viscosidad, es importante hacerlo gradualmente y documentar los resultados. 1. Realiza un cambio de aceite completo, asegurándote de que el nuevo aceite cumpla con las especificaciones del fabricante aparte de la viscosidad. 2. Documenta el consumo de combustible, la facilidad de arranque en frío, la temperatura operativa y cualquier ruido o comportamiento inusual. 3. Después de 0,000 kilómetros. Evalúa objetivamente si el cambio ha sido positivo, neutro o negativo. En nuestra experiencia, la mayoría de los propietarios que regresaron a la viscosidad original después de años usando aceites más viscosos reportaron mejoras inmediatas en consumo y rendimiento. Y casos de estudio reveladores. Vehículos reales. Resultados documentados. Para ilustrar estos principios con ejemplos concretos, aquí están algunos de los casos más reveladores de nuestra base de datos. Audi Cross. Caso 1. Hyundai Tucson con 160.000 kilómetros.
Este sub había estado utilizando 20 WB50 desde los 100.000 kilómetros por recomendación de un mecánico. El propietario reportaba un consumo de combustible alto y arranques difíciles en días fríos. Mediciones iniciales. Compresión, 180 PSI promedio, excelente. Análisis de gases, CO2 15.8%, indicando combustión eficiente. Presión de aceite, 45 PSI a 3. 00 RPM, dentro de especificaciones. Al regresar a 5W30, viscosidad original recomendada, documentamos reducción del 7% en consumo de combustible, arranques notablemente más fáciles, temperatura del motor más estable. El propietario reportó mayor respuesta al acelerador. Este caso es un ejemplo perfecto de un motor perfectamente sano, donde el exceso de viscosidad estaba penalizando la eficiencia sin proporcionar beneficios reales. Gracias. Caso 2. Mercedes-Benz clase E 220 CDI con 220. 0 kilómetros. Este sedán diésel había sido mantenido con 10W40 durante años y el propietario estaba considerando cambiar a 15W40 por recomendación de su mecánico debido al kilometraje. Mediciones iniciales. Compresión. 28 bar en todos los cilindros. Dentro de especificaciones, análisis de opacidad 0.8 m/1, excelente para su edad. Presión de aceite 3.5 bar a 2. 00 RPM, perfectamente adecuada. Recomendamos mantener el 5W30 especificado por Mercedes-Benz contra la recomendación del taller. 6 meses después, sin aumento en consumo de aceite, mejora del 3.5% en consumo de combustible, arranques más rápidos en frío, reducción notable del ruido del motor en frío. Este caso demuestra cómo un motor diésel bien mantenido puede mantener tolerancias excelentes incluso con alto kilometraje. CACAM Capro. Caso 3. Ford Focus 1.6 con 195. 000 kilómetros y consumo de aceite. Este caso es particularmente interesante porque contradice la sabiduría convencional. El propietario reportaba un consumo de aceite de aproximadamente 1 litro cada 2.000 kilómetros usando 15W40 y su mecánico recomendó pasar a 20W50 para sellar mejor el motor. Mediciones iniciales. Compresión 155 PSI promedio, algo baja pero uniforme. Análisis de gases. Indicaba buena combustión, pero ligero paso de aceite. Inspección visual. Ligeros depósitos en las bujías. En lugar de aumentar la viscosidad, recomendamos regresar al 5W30 original, pero realizar una limpieza del sistema con un limpiador de motor antes del cambio y utilizar un aceite con alto contenido de detergentes. Resultados después de 5.000 kilómetros. Consumo de aceite reducido a 1 litro cada 5.000 kilómetros. Mejora notable en consumo de combustible. El motor funcionaba notablemente más suave. Este caso demuestra que el consumo de aceite frecuentemente no está relacionado con tolerancias amplias, sino con depósitos en los anillos de pistón que el aceite más viscoso no puede limpiar efectivamente. Aonbaru. Caso 4. Cuando un aceite más viscoso sí está justificado. Para proporcionar una visión equilibrada, es importante destacar los casos donde un aumento de viscosidad está técnicamente justificado. Un Toyota Hilux con 280. 0 kilómetros presentaba. Compresión, 130 PSI, considerablemente por debajo del valor original. Presión de aceite, 25 PSI a ralentí caliente, por debajo del mínimo recomendado. Ruido notable de cascabeleo de pistones en frío. En este caso, el cambio de 5W30 a 10W40 estaba completamente justificado por las mediciones y resultó en recuperación de presión de aceite a niveles aceptables, reducción significativa del ruido mecánico, estabilización del consumo de aceite. Este caso ilustra que, cuando las mediciones objetivas muestran degradación significativa, el aumento de viscosidad puede ser beneficioso. Sin embargo, estos casos representaron solo el 22% de los vehículos analizados
con más de 150.000 kilómetros. Las 4 propiedades fundamentales del aceite. Más allá de la viscosidad. Un aspecto frecuentemente ignorado es que la viscosidad es solo una de las propiedades importantes del aceite de motor. Un aceite de motor moderno cumple 4 funciones esenciales. 1. Lubricación. La función más obvia es reducir la fricción entre componentes móviles. La viscosidad adecuada asegura que se mantenga una película lubricante incluso bajo alta presión y temperatura. Sin embargo, los aditivos modificadores de fricción son tan importantes como la viscosidad base. Un aceite moderno 5W30 de alta calidad generalmente proporciona mejor lubricación real que un 20W50 de calidad inferior, a pesar de su menor viscosidad, gracias a sus avanzados aditivos antidesgaste y modificadores de fricción. 2. Refrigeración. El aceite transporta hasta el 40% del calor generado por el motor. Un aceite menos viscoso circula más rápidamente y tiene mejor capacidad de transferencia térmica, resultando en temperaturas de operación más bajas. En nuestras pruebas, la diferencia de temperatura entre un 5W30 y un 20W50 en el mismo motor bajo carga sostenida podía alcanzar 15 degrees, una diferencia significativa que afecta la vida útil de componentes críticos. 3. Limpieza. Los detergentes y dispersantes en el aceite mantienen los contaminantes en suspensión y previenen depósitos. Los aceites modernos de baja viscosidad generalmente contienen paquetes de aditivos detergentes más avanzados que muchos aceites de alta viscosidad. Un motor limpio internamente mantiene mejor compresión, consume menos combustible y tiene menos probabilidades de desarrollar problemas como agarrotamiento de anillos o barnices en válvulas. 4. Sellado. El aceite ayuda a sellar los anillos del pistón contra las paredes del cilindro, maximizando la compresión. Aunque intuitivamente un aceite más viscoso debería sellar mejor, la realidad es más compleja. Un aceite demasiado viscoso puede no penetrar adecuadamente en los pequeños espacios donde se necesita sellado, mientras que un aceite de viscosidad correcta con buenos aditivos puede proporcionar un sellado óptimo mientras mantiene baja fricción. Mitos comunes sobre la viscosidad. Desmontando creencias arraigadas. A lo largo de nuestros años de investigación, hemos identificado varios mitos persistentes sobre la viscosidad del aceite que causan decisiones subóptimas. Mito 1. Un motor con alto kilometraje siempre necesita aceite más viscoso. Realidad. Como hemos demostrado con datos, la mayoría de los motores modernos bien mantenidos mantienen tolerancias aceptables incluso con alto kilometraje. La decisión debe basarse en mediciones, no en el odómetro. Brackwasser. Mito 2. El aceite más viscoso protege mejor el motor. Realidad. La protección óptima se logra con la viscosidad correcta para las tolerancias específicas del motor y sus condiciones de operación. Un aceite demasiado viscoso puede reducir la protección, especialmente durante el arranque en frío cuando ocurre la mayoría del desgaste. Vara. Mito 3. Un aceite más viscoso siempre reduce el consumo de aceite. Realidad. Aunque en algunos casos un aceite más viscoso puede temporalmente reducir el consumo, frecuentemente el consumo de aceite está relacionado con depósitos en los anillos o problemas en guías de válvulas que un aceite con mejores detergentes, generalmente de menor viscosidad, puede abordar más efectivamente. Umerenda. Mito 4. Cambiar a un aceite menos viscoso dañará un motor acostumbrado a aceite grueso. Realidad. No existe evidencia técnica que respalde esta afirmación. Siempre que el aceite cumpla con las especificaciones del fabricante, regresar a una viscosidad menor apropiada no causa daño. Al contrario, generalmente resulta en mejor lubricación, especialmente en arranques en frío. Mito 5. Los motores diésel siempre necesitan aceites más viscosos que los de gasolina. Realidad. Aunque históricamente esto era cierto, los motores diésel modernos frecuentemente especifican viscosidades tan bajas como 0W30 o 5W30.
La clave está en utilizar un aceite específicamente formulado para motores diésel con los aditivos adecuados, no necesariamente más viscoso. Conclusión. La decisión inteligente basada en evidencia real. Después de años de análisis sistemático y documentación de casos reales, podemos afirmar con confianza que la práctica común de aumentar automáticamente la viscosidad del aceite, basándose únicamente en el kilometraje, es técnicamente injustificada en la mayoría de los casos. Las conclusiones clave que debes recordar. 1. La viscosidad correcta depende del estado real del motor, no del kilometraje. Un motor con 200,000 kilómetros bien mantenido puede, y generalmente debe, seguir utilizando la viscosidad recomendada por el fabricante. 2. Las mediciones objetivas como compresión, análisis de gases y presión de aceite son los indicadores correctos para determinar si un cambio de viscosidad está justificado. 3. Un aceite de viscosidad adecuada proporciona mejor protección general que uno excesivamente viscoso, especialmente en arranques en frío donde ocurre hasta el 75% del desgaste del motor. 4. La calidad del aceite y sus aditivos son tan importantes como la viscosidad. Un aceite de alta calidad con la viscosidad correcta proporciona mejor protección que uno de baja calidad con mayor viscosidad. 5. Los beneficios de regresar a la viscosidad correcta incluyen mejor economía de combustible, arranques más fáciles en frío, temperaturas de operación más bajas y, en muchos casos, reducción del consumo de aceite. El próximo paso es claro. Si estás utilizando un aceite de mayor viscosidad que el recomendado originalmente para tu vehículo, considera realizar las pruebas mencionadas para determinar si realmente lo necesitas. En la mayoría de los casos, descubrirás que regresar a la viscosidad recomendada resultará en un motor más eficiente, más potente y con mayor vida útil. Si este video te ha resultado útil, dale al like y suscríbete para más contenido basado en evidencia técnica real, no en mitos o suposiciones. En nuestro próximo video, analizaremos los famosos aditivos, restauradores de motor, y separamos los que realmente funcionan de los que son puro marketing. ¡Hasta la próxima!